Bueno, pues os voy a hablar en este vídeo sobre los miedos, tal y como me pedíais en la votación, y sobre todo para hacer un poquito más interesante, os voy a hablar de los miedos mal valorados o evaluados, tanto por nuestra parte como particulares, como por parte de profesionales, ¿vale? Me es bastante frecuente en el servicio que ofrezco a otros profesionales como asesor de apoyo, para que, bueno, pues adiestradores que tienen menos experiencia tengan alguien que les respalde un poco sus trabajos. Me encuentro con mucha frecuencia pues comentarios de este tipo, como pues tengo unos clientes que han adoptado un perro y tienen miedo a lo que sea, ¿vale? O profesionales que han adquirido un nuevo perro y dicen que se supone que el perro no tenía que tener miedo por las pruebas que ha pasado a la pistola de 9 milímetros y manifiesta miedo a esa pistola de 9 milímetros, ¿vale? A los 20 pasos reglamentarios. Y en muchas ocasiones pues nos falta lo que yo intento enseñar, lo que caracteriza un poquito a mi escuela, ¿no? Que es la etología empática, es decir, que sepamos entender la situación desde el ángulo de vista del perro, ¿vale? Porque es la única manera en la cual vamos a poder realmente hacer una evaluación conductual mucho más cercana a la realidad, y para ello os voy a poner unos ejemplos. Si nos paramos a medir únicamente las conductas, como es el caso del miedo a la pistola de 9 milímetros o al ruido que fuera o lo que fuese del perro de la protectora, si nos lo paramos a mirar únicamente desde el ángulo conductual de manifiesto de esta conducta o ante este elemento, en nuestro caso lo voy a trasladar a nuestro caso para que lo podamos ver de una manera mucho más fácil y mucho más claro, ¿vale? Si yo os pregunto si tenéis miedo, por ejemplo, a que vuestra pareja os coja de la mano, al ruido del crujir de unas hojas secas o de una ramita que se rompe, o al cerrar de una puerta, pues eso, diréis, yo no tengo miedo a nada de eso, ¿vale? Salvo que tu pareja ya esté en el más allá, pues obviamente no tienes miedo a que tu pareja te coja de la mano. Pero si tú estás en la casa del terror y tu pareja te coge de la mano, efectivamente se te encoge absolutamente todo y las pupilas te pasa todo lo contrario. Si estás en medio del bosque intentando hacer noche en tu tienda de campaña y oyes el crujir de las hojas secas, pues obviamente te genera miedo. Si estás caminando por la selva y escuchas una ramita romperse, pues efectivamente vas a tener miedo, pese a que tú me habías dicho que tú no tenías miedo ante esas circunstancias. O al cerrar de la puerta, pues si estás entrando en casa de la familia Adams, en una casa abandonada a oscuras, y se te cierra la puerta, o se cierra una puerta de golpe, pues efectivamente vas a tener miedo. Mucho más aún si es la puerta por la que entraste, porque nosotros tenemos, algunas personas y muchos animales tienen un pequeño microchip que siempre hay un cierto control sobre la vía de escape, y cuando esa vía de escape se imposibilita, se genera una alteración, un miedo, ¿vale? Pero aunque fuese la puerta del fondo, en el momento en el que tú estás en esa casa de la familia Adams, con tus niveles de alerta todo por lo alto, esperando que pueda ocurrir algo malo, te altera lo más mínimo. Entonces, ¿dónde voy con esto? Si nos damos cuenta, no podemos definir que tú como individuo tengas miedo a que una puerta se cierre, a que te cojan de la mano, al ruido de las hojas secas o de las ramitas, ¿vale? Perdonad que este tipo de cosas pues sería mucho más interesante y sería lo suyo que yo me las planificara, me pusiera un guión y os contara un montón de cosas que hay que contar al respecto, pero no soy capaz de tener ese tiempo para poder hacerlo y tengo que hacer estas chapucillas, así que mi perdón por delante. Continúo. Entonces sería difícil o no sería correcto el definir de esta manera a este individuo como que tiene miedo a las puertas, tiene miedo a las hojas, no, hay unas circunstancias determinadas que hacen que reaccione con reacciones de miedo en esa situación, pero ese individuo no tiene ningún problema en su estatus normal ante las puertas, las hojas secas, las ramitas y lo que quiera que fuera, ¿vale? Entonces tenemos que saber aislar en qué circunstancias se encontraba ese individuo, porque si ese individuo se encuentra en una circunstancia donde sus niveles de alerta están alterados, obviamente no podemos decir que tiene miedo a eso, y hacer una planificación de trabajo, de desensibilización sistemática y todo este tipo de cosas que tanto les gustan a los nuevos adiestradores y terapeutas y demás, es con buena intención, pero basada en la ignorancia. Al final terminaría el cliente pagando un dinero por unas cuestiones que no son necesarias, que el trabajo a realizar no es ese, ¿vale? Y que en muchas ocasiones el hecho de estar hurgando donde antes no había un problema, en unas circunstancias donde pueden generarlo y asociarlo, sí que podrían dejar un problema manifiesto ante esa situación, ¿vale?
¿Dónde está el problema? Pues que a lo mejor esa persona que ha adoptado un perro, ese perro está en ese punto sensible donde todavía no está adaptado a ese nuevo entorno y esa casa no es su casa todavía, ¿vale? No se siente lo suficientemente cómodo, no sabe si le ha adoptado una familia china que se lo quiere comer, ¿vale? O si simplemente lo están engordando. Con lo cual, pues si va ese perrito todavía con los niveles de alerta pues muy alterados y salta de repente la tostadora o el microondas, pues lógicamente va a reaccionar de forma desmesurada a cómo realmente es él en circunstancias normales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, cómo se encuentra ese individuo en la circunstancia que sea a nivel ambiental. Pero a veces incluso también tenemos que tener en cuenta que hay factores internos, hay factores endógenos que pueden generar ese mismo tipo de situación, como pueden ser los niveles hormonales. Pongamos ejemplo, hembras, sobre todo jóvenes, que sus primeros celos son pues, muy irregulares y que a nivel de hormonal es una vorágine, ¿vale? Se pueden encontrar muchísimo más sensibles o muchísimo más irritables ante determinadas circunstancias, con lo cual pues hay veces que a lo mejor notamos pues, que igual que baja su combatividad en la presa, los disparos de repente comienzan a afectar mucho más, pues al fin y al cabo somos una bomba de relojería hormonal, con lo cual pues si nuestras hormonas están un poco para arriba o un poco para abajo, por los motivos que sean, pues lógicamente nos afectan a todos los efectos, con lo cual si hay un grado de sensibilidad mayor debido a estos factores internos, pues lógicamente las reacciones van a ser mayores, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando un individuo se encuentra en una situación especial y sobre todo que puede generar un incremento de los niveles de alerta, ¿vale? Pues obviamente va a reaccionar de una forma, o como lo denominaremos, con miedo o con una reacción excesiva, ¿vale? Ante una situación que para él podría ser normal en otras condiciones efectivamente más normales, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta si realmente cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, si realmente es un miedo específico a ese elemento, ¿vale? O si ese elemento ha sido, digamos, la gotita que colmaba el vaso, o incluso que nos puede servir como marcador de que quizás el individuo no pueda estar en una situación lo más cómoda posible, ¿vale? Así que nada, simplemente era intentar explicaros, espero haber podido, porque tampoco tengo yo mi mejor día, tengo la cabeza con muchas cosas, pero bueno, me apetecía contarlo. Dime si ha quedado claro, si te ha sido útil y si tienes alguna duda me lo escribes que yo te la contesto.